leer la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el verso 22. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Leemos la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, verso 22. Aleluya. Lea conmigo por favor este texto. Lo hacemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Porque nos concedes la oportunidad de poder estar aquí en tu casa, adorando tu nombre, exaltándote, dándote gloria, alabanza, adoración, porque tú eres nuestro Dios. Padre, te pido en este momento que uses mi vida, pongas tu palabra en mi boca, Señor, esa palabra que necesitamos, esa palabra que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, esa palabra que necesitamos para seguir adelante, Padre. Permite que tu palabra no vuelva vacía, que ella cumpla siempre el propósito en esta congregación para la cual tú la envías, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero compartir la palabra en esta noche bajo el título Hijos de Dios en la casa del César. Hijos de Dios en la casa del César. Bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo, el apóstol está precisamente en las incomodidades de una de las prisiones orientales. Bendito sea el Señor. Y es desde ese lugar donde él se encuentra preso, privado de la libertad, donde él escribe estas cartas a los hermanos para animarlos, para consolarlos, para darles ánimo en medio de las dificultades en las que ellos se encontraban. Porque normalmente o era de esperar que los hermanos que estaban libres eran los que debían de escribirle cartas de ánimo al apóstol que estaba preso. Escribirle cartas para decirle: ánimo, pastor, adelante, estamos orando por usted, confiamos que el Señor lo va a ayudar, lo va a fortalecer, le va a dar fuerza en esas prisiones romanas, confiamos que el Señor lo va a bendecir. Pero no, usted encuentra es al apóstol, al que está preso, al que está en la cárcel, al que está privado de la libertad, al que está pasando por momentos bien difíciles, que él se da cuenta que algunos hermanos, la fe de ellos se estaba deteriorando debido a las prisiones del apóstol, debido a sus sufrimientos. Y entonces usted ve que él les escribe esta carta y otras para animarlos y para decirles que no, que hay que seguir adelante, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y usted encuentra en estas cartas palabras de ánimo, de aliento para el pueblo. Él les dice: ustedes tienen que estar siempre gozosos, nada de tristeza, nada de aflicción. O sea, el que está en la cárcel, el que está en situaciones precarias, en situaciones difíciles,
es el que está escribiéndole a los que están libres, a los que están en libertad, pero que estaban siendo afligidos por la situación que estaba pasando el hombre de Dios. Pero él escribe estas cartas, aleluya, para dar palabras de aliento, para dar palabras de ánimo, para dar palabras de fortaleza a los hermanos. Pero me llama la atención que no solo le escribe a los hermanos de Filipo y le escribe a otros hermanos, sino que hay un grupo de hermanos especiales que habían sido ganados también, no solo por el ministerio del apóstol, sino de hermanos que ya en Roma habían conocido al Señor y habían ganado a otros para Cristo. Pero este grupo de hermanos es un grupo especial, porque eran hermanos que vivían en la casa del César. Bendito sea el Señor. Entonces, yo quiero que miremos quiénes eran estos hermanos a los que el apóstol les escribía. Mire que él los llama, en primer lugar, el texto dice que él escribe a los santos. Verso 2: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. O sea, aquí hay unos santos, alabado sea el nombre del Señor, que se unen a esas palabras de aliento del apóstol. Pero estos santos, que quiero que resaltemos, ¿quiénes eran? Ahora, según la palabra de Dios, ¿quiénes son los verdaderos santos? Amén. Mire al que está a su lado y salúdelo. Dígale: usted es un santo. El apóstol dice: todos los santos os saludan. Amén. El mundo normalmente llama santo a los ídolos, a los muñecos de barro, de hierro, de madera, que el hombre mismo fabrica y luego pues le rinde adoración. En el Salmo 115, el verso 3 al verso 8, aleluya, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, a los que mucha gente llaman santo, a los que venerábamos y adorábamos también nosotros antes de conocer al Señor, dice: son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y dice la palabra: y cualquiera que confía en ellos. A ellos son los que normalmente, cuando uno no conoce al Señor, les da el calificativo de santos. Y todos nosotros, en nuestra ignorancia, antes de conocer a Cristo, lo hacíamos. Pero la palabra de Dios habla de santos verdaderos. Y esos santos, alabado sea el Señor, son los que han conocido a Cristo como su Salvador personal. Lo han recibido en su corazón por la fe y viven para Él una vida de obediencia. A esas personas es la que la palabra de Dios le da el calificativo de santos. Así que cuando Él dice: todos los santos os saludan, hace referencia a esas personas que han nacido de nuevo y han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Así que su hermano que está el hermano que está al lado suyo es un santo.
¿Sí o no? Es un santo. Mire lo que dice la primera carta a los Corintios. Usted queda como muy pensativo. Capítulo 1, verso 1 y 2. Mire cómo Pablo comienza sus cartas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Oiga lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, todos los que en el mundo, en cualquier lugar del mundo, han recibido a Jesús como su Señor y su Salvador y viven para Él, han sido santificados. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre, y a ellos se les puede llamar santos. Amén. Todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y viven para Él son santos. Y que usted le puede decir al que está a su lado: Dios lo bendiga, santo. Hermana santa, Dios la bendiga. Mire, Colosenses capítulo 1, verso 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces mire que la palabra es clara, y Pablo escribía a estos santos que estaban en Filipo, y esos santos que estaban en Roma enviaban saludos a los santos que estaban en otro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y es que la palabra de Dios llama a los hijos de Dios no solo para que vivan en santidad, sino para que esa santidad siga siendo permanente en la vida de cada uno de ellos. Es que de hecho uno de los textos que leíamos en 1 Corintios 1:2 dice que nosotros hemos sido llamados a ser santos. O sea, esa santidad no se debe vivir solo en esa experiencia de conversión y en esa experiencia cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida y es el que santifica la vida del creyente, y Dios hace una obra extraordinaria en nosotros, y Dios espera que usted y yo sigamos viviendo una vida de santidad. Amén. Uno no se santifica o no es santificado de la noche a la mañana. Eso es un proceso que va a terminar cuando el Señor nos llame a su presencia o venga por su iglesia. Vamos a estar todos los días en ese proceso. Por eso la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, el verso 1, dice que debemos perfeccionar la santidad cada día en el temor a Dios. O sea, ese es un trabajo continuo, una dedicación continua, y dice que hemos sido llamados. O sea, el llamado de Dios a sus hijos es para que sigan practicando la santidad. El llamado de Dios al que se ha encontrado con Él es a que siga practicando la santidad. El llamado de Dios a la iglesia no es para que la iglesia pierda la vida de santidad. No es para que la iglesia se aparte de la santificación. Es para que la iglesia sea santa. De hecho, en Apocalipsis dice: el que es santo ya está listo. Ya no se preocupe más. Ya usted no lo toca el diablo. Ya con usted no hay problema. No, el que es santo dice: santifíquese todavía. Por eso mire que en la primera carta a los Corintios, este texto que hemos leído, verso 1 y el verso 2 dice:
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, dice: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces usted y yo hemos sido llamados, y el llamado de Dios es para que nos santifiquemos cada día, porque estamos esperando al Señor. Y el que está esperando al Señor no baja su nivel de santificación. Todo lo contrario, cada día se santifica más. Cada día se preocupa por santificar su vida y por corregir lo que sea necesario. Lo que él ve que se está convirtiendo como en un obstáculo, es una mancha en su atuendo espiritual, procura cada día limpiarlo. Uno procura cada día ser mejor. Uno procura que cada día sean blancos sus vestidos, porque el Señor viene a buscar una iglesia que vive en santidad. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Amén. Entonces debe ser la preocupación de uno, pedirle al Señor que lo ayude a vivir una vida de santidad. Y la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versos 15 y 16, dice que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, esa santidad tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida, tanto nuestra vida interna como nuestra vida externa. Tiene esa santidad, esa vida de santidad es completa. Y cuando esa santidad está siendo una realidad en la vida interna de la persona, esa santidad se exterioriza. Y se exterioriza en la forma de hablar de la persona, en la forma de mirar de la persona, en la forma de vestir de la persona, en la forma de comportarse de la persona. O sea, abarca todas las áreas de nuestra vida, porque ese es el propósito de Dios. A su nombre sea la gloria para siempre. Ahora, en segundo lugar, ¿dónde vivían estos santos que se unían con el apóstol para enviar saludos a los hermanos? Y es lo que me llamaba la atención. ¿Dónde vivían? Y no dice esos hermanitos maleados que viven en la casa del César, esos hermanitos impíos que viven en la casa del César. No, dice los santos. Tremendo. Esta gente es un desafío para mí, hermano. Y es un desafío para nosotros. Mire el verso 22, volvámoslo a leer, Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Dice los de la casa del César. O sea, en la casa del César vivían hombres y mujeres santos. ¿Quién era el César? Bueno, este título, el título de César, se le daba a los emperadores romanos. Todo emperador romano recibía este título, César. Y este emperador, cuando Pablo escribe estas cartas, el emperador del momento era Nerón. Ese era el nombre de este emperador, y solo el nombre dice muchísimo de él. Uno no le colocaría un hijo Nerón. Si alguno está buscando nombre, ahí hay uno, Nerón. ¿Quién le colocaría a su hijo Nerón? Nadie. Nadie le colocaría a su hijo Nerón. Bueno, este Nerón, que era el emperador romano, hermano, en los días del apóstol Pablo, a este hombre se le consideraba como un monstruo de maldad. Así era uno de los títulos. Y usted ve muchos de los historiadores que hablan de él,
Y dicen que Nerón era un monstruo, hermanos. Era un monstruo de maldad. Mire, algo que extraía de un libro, decía, Nerón era considerado medio animal y era considerado medio demonio. Era considerado un payaso. Nerón era una persona sensual y era un asesino sin límites. Esa era la descripción que le daban. Cuando alguien hablaba de Nerón, decían, ese es medio animal y medio demonio. Era un tipo perverso. Cualquier clase de perversión que se pudiera imaginar la persona la encontraban en Nerón. Y era un asesino despiadado, sin límite. Cruel, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Era un hombre terrible, de hecho. Usted sabe que para culpar a los cristianos, incendió a Roma y echó la culpa a todos los cristianos. Esos son ellos. Esos son los cristianos, solo buscando un pretexto para perseguirlos, para matarlos, para asesinarlos. Uno, cuando eso, de hecho, muchos de los lugares muy precarios en Roma eran casuchas, eran lugares muy frágiles que se construían como vivienda, mano, y les prendió fuego a todo ese poco de ranchos. Y tremendo, y fueron a buscar culpable, y no los hermanos, los cristianos. Esos son los que andan incendiando todo. Y buscó una cantidad de cosas para perseguir, para atacar. Y bueno, y Pablo sufrió las consecuencias de esta clase de emperador. Pero lo que quiero resaltar es que era en la casa del César, era en el palacio de ese monstruo, de ese medio animal y medio monstruo, según la historia. Era en la casa de este asesino sin límites. Era en el palacio de este hombre cruel, despiadado, donde habían creyentes, donde había gente que servía a Dios. De hecho, la historia dice, aquí cuando dice de esos santos de la casa del César, en la casa del César vivía muchísima gente, contadores, administradores, soldados, muchísima gente. Pablo de hecho habla de los que se habían convertido del pretorio, hablando no solo de jueces, no solo de ministros de Nerón, sino también de soldados. O sea, de los hermanos de la casa del César habían creyentes desde el rango más sencillo, desde que el que hacía el aseo en la casa del César hasta ministros de César, que vivían en la casa de este hombre despiadado y perverso, pero eran temerosos de Dios. Pero se habían santificado, se habían encontrado con Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, cuando uno mira estas personas, uno dice, ahora imagínese uno un hermano, una hermana, viviendo una vida cristiana bajo ese ambiente. Viviendo una vida cristiana rodeada de una persona con estas características de perversidad tan altas. Era un hombre perverso en todos los sentidos, hermanos. Pero aún en ese lugar terrible donde vivían esos hermanos, o sea, el peligro que ellos tenían que enfrentar como cristianos en la casa del César no era cualquier cosa. Habían 3 peligros que ellos tenían que enfrentar. Uno de ellos era el peligro moral. La inmoralidad reinaba, hermanos, donde vivía el César. Otro peligro que enfrentaban era el peligro físico.
Ellos corrían riesgo, podía correr riesgo su vida por servir a Dios en ese lugar. Pero también corría peligro su vida espiritual. Imagínense un creyente consagrado a Dios en medio de un ambiente de esos, de borracheras, de orgías, de cuanta perversión sexual pueda haber. Y haber cristianos, haber personas temerosas de Dios viviendo en medio de ese ambiente, en medio de esa situación tan comprometedora. Sin embargo, habían hombres y mujeres que en ese lugar vivían para Dios. Habían hombres y mujeres que bajo ese ambiente precario, alabado sea el Señor, agradaban al Señor. Vive Cristo para siempre. Mira, hermano, el ambiente en el que estamos viviendo hoy no es mejor. El ambiente en el que estamos viviendo hoy es un ambiente también lleno de peligros. Usted y yo también hoy estamos viviendo en la casa del César. Y hoy, como cristianos, como personas temerosas de Dios, como personas que amamos a Dios, también corremos peligro. Corremos peligros físicos, corremos peligro moral y corremos peligro espiritual también. La batalla que tiene que librar el creyente diariamente es una batalla muy fuerte. Hermano, para nosotros mantenernos en el ambiente en el que estamos viviendo hoy, el ambiente que se respira en la casa del César, que es este mundo que se está cada día deteriorando a causa de la inmoralidad, deteriorando a causa del pecado, deteriorando a causa de tanta maldad. Hermano, es un ambiente que desanima a cualquiera. Es un ambiente que puede desanimar a cualquier cristiano, que puede desalentar a cualquier cristiano, que puede robarle la libertad de servir a Dios a cualquier cristiano y que puede matar su vida espiritual. La maldad se ve por donde quiera que vamos. La inmoralidad se ve por donde quiera que vamos. Cosas que no veíamos hace años atrás, hoy se ven. Hoy lo que antes se hacía por allá en oculto, de manera escondida, y que cuando salía al público eso era un escándalo, no, y eso es normal. Amén. Y es que estamos en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, habría un deterioro de la moral terrible, a tal grado que a lo malo se le diría bueno y a lo bueno se le diría malo. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Vive Cristo para siempre. Entonces, es un ambiente difícil en el que estamos viviendo hoy, pero esos hermanos que vivían en la casa del César, en medio de esa situación precaria y difícil, hoy nos enseñan a nosotros que es posible vivir una vida de santidad en medio de un mundo que va cada día de mal en peor. Porque la casa del César iba cada día de mal en peor. El ambiente moral en la casa del César cada día era precario. La situación que se vivía en la casa del César cada día era terrible. Y esta gente sabe qué nos dice a nosotros. Nos dice, sí se puede vivir para Dios en medio del ambiente que sea. No importa que abunde la inmoralidad, no importa que abunde el pecado, no importa que abunde el desorden, no importa que abunde el descuido espiritual, el desánimo, el desaliento. Sí se puede vivir hoy para Dios. Sí se puede agradar a Dios en medio de un mundo que cada día va de mal en peor.
nosotros no podemos sacar pretexto y decir es que no se puede servir a Dios, esto está terrible, hay pecado por todas partes, por donde quiera que uno aparece, ahí está el mal, ahí está la tentación, ahí está el pecado. Siempre la invitación que hay es a pecar, es a hacer lo malo. Sí, es cierto. Pero la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es cierto que vivimos en un mundo que abunda cada día el mal, abunda cada día la inmoralidad, pero Dios no nos deja sin recursos, hermano. Dios también nos da cada día de su gracia. Mientras más abunde el pecado, más va a abundar la gracia de Dios. Mientras más abunde la maldad, va a aumentar también la presencia y el poder de Dios para que usted y yo podamos vivir una vida de santidad y una vida de obediencia a la palabra del Señor. O sea, el propósito de Dios es que usted y yo no sucumbamos, que usted y yo no nos dejemos hundir en este mundo que se hunde cada día en la maldad y que se hunde cada día en el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, yo no puedo utilizar el ambiente moral en el que estoy viviendo como un pretexto para no vivir una vida de santidad, para no vivir una vida consagrada, para no vivir una vida de testimonio a Dios. Porque, hermano, pueda que el diablo haga y deshaga, pero Dios da poder a su pueblo para vivir una vida diferente. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios para vivir para Dios, que mientras estemos en esta tierra vamos a contar con el poder de Dios para agradar a Dios y para servir al Señor. Amén. O sea que no tenemos que imitarle nada al mundo, no tenemos que copiarle nada al mundo. La iglesia no tiene que parecerse al mundo, no. El poder de Dios está sobre nosotros para vivir para Dios y agradar al Señor. O sea, usted y yo no podemos perder nuestra identidad. No importa que lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, usted y yo hemos sido llamados por Dios a ser diferente. En este mundo de tiniebla hemos sido llamados por Dios a ser luz en medio de las tinieblas. En este mundo que se está pudriendo en medio de la inmoralidad y del pecado, Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra. Lo que no podemos perder es el sabor, hermanos. Porque si la sal pierde su sabor, pierde el sentido, pierde la razón de ser. Alabado sea el Señor. O sea, lo que usted y yo debemos cuidar de no perder el sabor, de no perder nuestra comunión con Dios, de no dejar que las corrientes de este mundo nos arrastre a tal grado que perdamos ese sabor, perdamos esa vida de Dios, ese poder de Dios sobre nosotros. Aleluya. Y mire, la Biblia está llena de ejemplos maravillosos. Por ejemplo, el caso de Daniel, cuando son llevados cautivos a Babilonia. Y el ambiente que se vivía en Babilonia, imagínese, horrible. Pero usted ve que Daniel, desde que llega, era esclavo. Fueron llevados como esclavos. Aunque eran príncipes, pero eran esclavos. Y Daniel, desde que llegó a Babilonia, propuso, dice el capítulo 1, verso 8. O sea, él llegó y vio el ambiente. Él sabía que estaba en medio de un lugar que no era agradable para Dios. El ambiente de Babilonia no era agradable. Usted sabe que les cambiaron hasta el nombre y le colocaron el nombre de sus dioses, porque entre ellos había la creencia que al colocarle a una persona el nombre de su Dios, iba a alejar de esa persona el concepto, la relación que tuviera con otro Dios, y ahora se iba a someter al control de ese Dios, y ese Dios iba a controlar su vida.
Pero a Daniel le cambiaron el nombre, pero no le cambiaron el corazón. Les colocaron el nombre de su Dios, pero eso no hizo mella en la vida de él. Eso no afectó su vida espiritual. Eso no tuvo nada que ver con su relación con Dios. Desde que él llega a Babilonia, él propone en su corazón, alabado sea el Señor, dice Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué perfil, ¿no? Qué creyente de perfil. Otro hubiera dicho que va, yo me voy a descarriar. ¿Dónde está Dios? Mire cómo nos vendió, cómo nos entregó a estos impíos, cómo nos entregó a un pueblo que no era temeroso de él. No, yo me voy a descarriar ya que llegué aquí a Babilonia y ya que Dios nos entregó, entonces a Dios mi Dios, a Dios mi ley, a Dios la palabra, ahora me voy a desbaratar. No. Él sabía que estaban ahí por causa de su pecado, pero que Dios estaba sentado en su trono. Daniel era un hombre que conocía a Dios y no era una persona adulta. Daniel era prácticamente un adolescente, un joven cuando es llevado a ese lugar, pero tenía una formación espiritual. Había conocido a Dios de tal manera que a él no lo movían, hermano, no cambiaron su identidad, cambiaron su nombre, pero no cambiaron su identidad. Cambió de nación, pero no cambió su identidad. Cambiaron de adoración y de lugar, pero no cambió su relación con Dios. Usted lo ve a lo largo de su libro, siempre manteniéndose vertical. Era un hombre que ni aún las amenazas de muerte lo hicieron cambiar, lo hicieron titubear. Era una persona que conocía a Dios y que honraba a Dios donde quiera que estuviera. Qué bueno que tengamos esa clase de carácter. Que seamos personas que servimos a Dios no dependiendo del ambiente que nos rodea, no dependiendo de la situación que estamos viviendo. No. Nosotros honramos a Dios porque lo conocemos, porque conocemos su palabra y todo lo medimos a la luz de la palabra de Dios. Y lo que no armoniza con Dios y con su palabra lo vamos haciendo a un lado, porque eso va a deteriorar nuestra relación con Dios. Y si algo no queremos nosotros es deteriorar nuestra relación con Dios. Que se deteriore la relación con el rey, que se deteriore la relación con el eunuco, que se deteriore la relación con los demás, pero no con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y usted sabe que Dios honró a Daniel. Dios lo honró, hermanos, los bendijo. Ese libro es muy hermoso. Dios hizo con él cosas extraordinarias. Y aún en un país extranjero, extraño, siendo esclavo, Dios los honró, hermanos. Dios los honró. Porque eran santos en la casa del César. Que César no logró dominarlos. Que César no logró cambiar sus convicciones. Que César no los manejó como una marioneta, como un títere. No, es que este es el César. Y como es el César, lo que ordene César. Dijeron, no. Honraron a Dios, conocían a Dios, amaban a Dios. Y esta clase de creyentes a los que el apóstol Pablo escribe y los que envían saludos, que vivían en la casa del César, hoy nos dicen a nosotros, hermanos de la iglesia de la Concordia, se puede vivir en santidad en medio de un mundo que va cada día de mal en peor. Mire, Dios le dijo a Jeremías, usted está metiendo en problemas conmigo. Le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil,
serás como mi boca. No mezcle. No mezcle lo precioso con lo vil. Por muy bueno que parezca, lo vil es vil. No lo mezcle, no mezcle lo precioso con lo vil. Si entre sacares, le dice Dios, vea Jeremías, meta la manito y lo precioso, sáquelo de lo vil. Le dice, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Está diciendo, tenga identidad espiritual. No se mueva porque otros se mueven. No brinque porque otros brincan. No salte porque otros salten. No se tire al piso porque otros se tiran al piso. Usted tiene que tener su propia identidad espiritual. Tiene que tener su propia relación con Dios. Nuestro Dios es un Dios personal. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Miren, en San Juan capítulo 17, verso 15 al 17, en la oración que el Señor hace por sus discípulos, les dice, no ruego que los quites del mundo, no, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mire, no ruego que los quites del mundo. No, Dios no nos ha puesto aquí en el mundo para volvernos ermitaños. Irnos por allá a una montaña, un desierto donde no viva nadie, estar allá guardados para no contaminarnos. Esa no es la iglesia que Dios quiere. Una iglesia que esté por allá en lo inhóspito del desierto, donde no hay nada. Y gracias a Dios, aquí no hay maldad. Aquí no hay bulla de diciembre, ni del vecino del frente de la casa, ni de cosas, ni de fiestas, ni de nada, ni señal de celular, nada, no hay nada aquí. Aquí sí voy a consagrarme a Dios, aquí sí. No, esa no es la iglesia que Dios quiere. Dios no quiere una iglesia ermitaña. Dios quiere una iglesia que esté en el mundo. Él dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Cuál era el ruego? Sino que los guardes del mal. O sea, la iglesia, ¿cómo vamos a hacer luz en este mundo de tiniebla y no estamos aquí? ¿Cómo vamos a hacer sal en este mundo que está dañándose cada día si no estamos aquí? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Que lo guardes del mal. Y dice, no son del mundo. Usted y yo no somos del mundo. Amén, no somos del mundo, no. Jesús dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Esta palabra es la que nos va a ayudar a vivir en este mundo. Esta palabra es la que nos va a enseñar a caminar en este mundo de tiniebla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la obediencia a esta palabra la que nos va a capacitar, la que nos va a santificar. Esta palabra nos va a limpiar a medida que leamos la palabra, a medida que meditemos en la palabra, a medida que obedezcamos la palabra y le demos cabida a la palabra en nuestro corazón. Esta palabra nos va a enseñar a caminar en este mundo, nos va a enseñar a vivir en este mundo, nos va a enseñar a agradar a Dios en este mundo. Esta palabra nos va a limpiar, nos va a santificar, nos va a enseñar a agradar a Dios y a servir a Dios. Hoy tenemos una iglesia que no le gusta la palabra. Tenemos una iglesia que no estudia la palabra.
Tenemos una iglesia que no lee la palabra. Tenemos una iglesia que ya no memoriza la palabra, que no ama la palabra. Y por eso tanta frialdad, tanta tibieza, tanto desánimo, tanta incredulidad, tanta dureza de corazón. Alabado sea el Señor. Pero volvámonos a la palabra. Volvámonos a la palabra de Dios. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta donde no penetra una espada normal. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, penetra hasta los tuétanos de los huesos. Discierne las intenciones del corazón. Esta palabra entra donde no podemos ir nosotros. Esta palabra penetra donde no puede ir nadie. Alabado sea el Señor. Y es la palabra que nos va a capacitar para vivir para Dios, para agradar a Dios. Llenémonos del Espíritu de Dios y llenémonos de la palabra. Fue con la palabra. Siempre Jesús les decía a Satanás: escrito está. Ahí estaba el poder de la palabra, el poder del Espíritu de Dios para vencer la tentación, para vencer el pecado. Qué bueno es cuando tenemos la palabra en el corazón. Y puede venir el diablo con todos sus ofrecimientos, pero ahí va a estar el Espíritu de Dios con esa palabra preciosa. Alabado sea el Señor, para que usted y yo vivamos para Dios. Hermanos, Cristo está a las puertas. No descuide su vida espiritual. No importa que estemos viviendo en un mundo que va de mal en peor, pero aquí podemos vivir en santidad. Estamos en la casa del César, pero aún en la casa del César se puede vivir para Dios. Estos creyentes nos dan ejemplo. El César y su vida malvada representa este mundo, amados hermanos. Alabado sea el Señor. Pero la iglesia de Cristo representa a los santos que viven en este mundo que se está destruyendo. Si esos hermanos honraron a Dios y sirvieron a Dios en la casa del César, usted y yo lo podemos hacer hoy. Eso no está escrito ahí solo para que quedara ahí escrito. Está escrito para amonestarnos a nosotros y para Dios decirnos: Mario, usted no tiene excusas. De pronto usted está viviendo mejor que lo que vivían muchos en la casa del César. Pero en la casa del César, hermanos, se le metieron a la misma trinchera del diablo. Se le metieron a la misma boca del infierno. Se le metieron a la misma casa de Satanás. Hasta la misma guarida del diablo entró el poder del evangelio y transformó vidas. Esta palabra es extraordinaria. Esta palabra, cuando entra, hermano, entra donde sea y revoluciona, cambia, rompe cadenas, libera cautivos y hace que gente aún en la misma cueva del diablo vivan para Dios. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Vamos a decirle al Señor que nosotros también queremos vivir en santidad. Así como estos fieles honraban a Dios en la casa del César, nosotros también, en medio de este mundo que cada día va de caídas, podemos honrar y ser fiel a Dios. Oh, aleluya. La Biblia está llena de ejemplos, está llena de ejemplos de hombres que honraron, aleluya, de hombres que fueron fieles a Dios.
Padre, llénanos de ese espíritu, Señor. Llénanos con esa palabra, con esa certidumbre, Padre. Señor, llénanos con ese fuego del Espíritu, Señor. Ese poder de la palabra, esa fe, esa confianza en tu palabra, en tus promesas. Señor, que podamos amar tu ley, que sea ella día y noche nuestra meditación, Padre. Amaquish, aleluya. Oh, bendito sea Dios, aleluya. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a vivir para ti en medio de este mundo. Ayúdanos a honrarte, Señor. Oh, tú dijiste, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Danos ese poder, Señor, para vencer también en la casa del César, para vivir en santidad en medio de este mundo, Señor, que trata de deteriorar nuestra vida física, que trata de deteriorar nuestra vida moral, que trata de deteriorar nuestra vida espiritual, que trata de desanimarnos, de desalentarnos, de llevarnos a una vida de incredulidad, de dureza de corazón, de llevarnos a una vida cristiana fría, apagada, apática, indiferente, a una vida espiritual muerta, Señor, a una vida más comprometida con el mundo que contigo, Padre. Permite que tu palabra, que es viva y es eficaz, oh Dios, ministre a mi vida. Ministre a nuestra vida esa palabra que nos tocó en un momento para venir a ti, Padre. Que esa palabra nos ministre cada día. Nos desafíe, Señor, a vivir en santidad, a vivir en obediencia. Oh, mi alma alaba tu nombre, aleluya. Ayúdanos, Padre Celestial.